Configurar un servidor a mano es un infierno silencioso. Entras por SSH, instalas paquetes uno a uno, copias archivos de configuración, creas usuarios, abres puertos, y rezas para no olvidarte de nada. Si solo tienes un servidor, mal. Si tienes 5, 10 o 50, es directamente un desastre. Hoy te voy a enseñar Ansible, la herramienta que configura cualquier servidor con un solo comando, describiendo todo en un archivo de texto que cualquiera puede leer. Al final del video vas a poder levantar un servidor completo, con sus usuarios, sus aplicaciones y su configuración, ejecutando una única orden. Aquí está el problema real. Cuando administras servidores a mano, cada máquina es un mundo. Entras por SSH, ejecutas comandos, instalas paquetes y confías en tu memoria. El problema es que los humanos nos equivocamos, olvidamos un paquete, escribimos mal una ruta o configuramos un servidor distinto del otro. Te pongo un ejemplo concreto. Montas un servidor de pruebas, le instalas Python, una base de datos y un par de librerías, y funciona. Pasa un mes, montas el servidor de producción, y ya no recuerdas si instalaste la versión 3 o la 4 de aquella librería, ni si aplicaste ese ajuste de seguridad en ambas máquinas. Al final tienes un montón de servidores que deberían ser idénticos pero no lo son, y cuando algo falla, no sabes cuál está bien y cuál no, y la parte más frustrante, si mañana necesitas levantar otro servidor, tienes que repetir todo el proceso a mano, desde cero, cometiendo los mismos errores. Eso no escala, y tu tiempo vale demasiado como para gastarlo copiando comandos de un lado a otro. Si todavía configuras servidores a mano, suscríbete. Cada semana traigo una herramienta nueva para que trabajes más rápido y dejes de perder horas en tareas repetitivas. La solución se llama Ansible, y es una de las herramientas de automatización más usadas del mundo, más de 70.000 estrellas en GitHub, 24.000 forks, escrita en Python y con licencia libre. La idea es brillantemente simple, describes el estado final que quieres para tus servidores en un archivo YAML, un formato que se lee casi como lenguaje natural, y Ansible se encarga de llegar a ese estado. Y aquí viene lo mejor, no necesitas instalar ningún agente ni servicio especial en los servidores que quieres administrar. Ansible se conecta por SSH, que ya está en todas las máquinas Linux de fábrica, ejecuta las tareas, y se desconecta. Nada queda corriendo de fondo, nada que mantener ni actualizar. Y es idempotente, que es una palabra elegante para decir algo muy práctico, puedes ejecutar el mismo playbook 10 veces y solo cambia lo que hace falta. Si el servidor ya está configurado, no rompe nada. Es como darle a tu equipo una receta de cocina en vez de cocinar cada plato a mano, una y otra vez, y que además esa receta funcione igual en un servidor, en 10 o en 1000. Vamos a instalarlo. Un solo comando con pip y listo. Fíjate en la versión, el núcleo de Ansible es una librería de Python, así que corre en cualquier sistema. Sin demonios ni servicios. Antes de escribir un solo archivo, prueba la potencia de Ansible con comandos ad hoc. Con el módulo ping le preguntas al servidor si está vivo, y responde pong. Con el módulo command ejecutas cualquier orden en remoto, como pedirle el nombre del servidor. Sin instalación previa, Ansible se conecta por SSH, ejecuta y devuelve el resultado. Esto te ahorra entrar a mano en cada máquina. En el próximo video voy a desplegar una aplicación web completa, con su base de datos y su servidor, usando un solo playbook de Ansible. Suscríbete para no perdértelo. Ahora lo bueno, tu primer playbook. En un archivo YAML describes todo lo que quieres en el servidor, un usuario, un directorio, un archivo de configuración. Fíjate en lo legible que es, se lee como instrucciones en español. Ejecutas el playbook con un solo comando, y Ansible va tarea por tarea. Este archivo es tu documentación ejecutable, mañana configuras otro servidor ejecutando el mismo playbook. Aquí está la magia de Ansible, los bucles y la idempotencia. Definimos una lista con 3 aplicaciones, y con la directiva loop creamos el directorio y la configuración de cada una, sin repetir código. Pero fíjate en el detalle más importante de todos, ejecutamos el playbook una segunda vez, y ahora el resumen dice 0 cambios. Nada que hacer, porque ya está todo como debe estar. Eso significa que puedes correr tu playbook las veces que quieras, en cualquier servidor, y el resultado siempre es el mismo, sin romper nada. Eso es lo que separa el automatizar de verdad de los scripts frágiles. Un par de trucos que no suelen venir en los tutoriales. Primero, el modo check, ejecutas el playbook con el flag check y Ansible te dice que cambiaría sin tocar nada, perfecto para revisar antes de desplegar en producción. Segundo, el flag limit te deja aplicar el playbook solo a una máquina concreta, ideal para probar en una antes de lanzarlo a todas. Tercero, Ansible Vault cifra tus contraseñas y secretos para que puedas guardar el playbook en un repositorio sin exponer nada sensible. Y cuarto, los handlers, tareas que solo se disparan si algo cambió de verdad, como reiniciar un servicio solo cuando cambió su configuración. Además, no olvides el comando Ansible doc, que te muestra la documentación de cualquier módulo sin salir de la terminal. Son detalles pequeños que te ahorran horas y dolores de cabeza cuando estás en producción. Seamos honestos con sus límites. Ansible tiene una curva de aprendizaje, el formato YAML es sencillo pero tiene sus reglas de indentación que al principio despistan.
Para una tarea puntual en un solo servidor, conectarte por SSH directo puede ser más rápido que montar un playbook. Y hay cosas que no gestiona el ciclo de vida de contenedores, para eso está Kubernetes o Docker Compose. Y si tu configuración cambia constantemente según datos externos muy dinámicos, vas a necesitar lógica adicional que lo complique. Aún así, para la administración diaria de servidores, que es donde la mayoría perdemos horas, es difícil encontrar algo mejor. ¿Cuándo conviene usarlo? Si tienes que levantar servidores nuevos con frecuencia, un playbook te los deja listos en minutos en vez de horas. Para despliegue continuo, garantiza que tu aplicación se instala exactamente igual en desarrollo, pruebas y producción, eliminando el clásico problema del entorno que solo funciona en tu máquina. Puedes integrarlo en tu pipeline de CI, cada vez que haces un commit, el playbook se ejecuta solo y despliega la nueva versión. Si administras decenas o cientos de máquinas, es imprescindible, cambias una línea en el playbook y se aplica a todas a la vez. Y no solo servidores, Ansible también automatiza redes, firewalls y equipos de almacenamiento, e incluso puede aprovisionar máquinas en la nube. En resumen, si haces algo más de 2 veces a mano en un servidor, escribe un playbook y olvídate. ¿Y las alternativas? Los scripts de bash funcionan, pero no son idempotentes, si los ejecutas 2 veces pueden duplicar tareas o romper algo, y se vuelven ilegibles al crecer. Herramientas como Papito Chef resuelven lo mismo que Ansible, pero requieren instalar un agente en cada servidor y usan un lenguaje propio más complejo. Terraform es excelente para crear infraestructura en la nube, máquinas virtuales y redes, pero no para configurar lo que hay dentro de los servidores. Ansible cubre justo ese hueco, describe el estado final de cada máquina de forma declarativa, en un archivo YAML que se lee casi como lenguaje natural y sin instalar agentes. De hecho, mucha gente combina Terraform para levantar la infraestructura y Ansible para configurarla. Son complementarios, no rivales. Cuéntame en los comentarios qué tarea te gustaría automatizar con Ansible y en el próximo video la hacemos juntos paso a paso. Si este video te sirvió, dale like y suscríbete para no perderte el siguiente, donde desplegaremos una aplicación web completa con base de datos incluida. Ansible es de código abierto con licencia GPL, así que puedes usarlo en cualquier proyecto, incluso comercial. El enlace al repositorio y todos los comandos están en la descripción.